Iniciamos con el tema de gráfica de funciones lineales. En este tema vamos a observar cómo una función lineal, o también conocida como una ecuación lineal, puede representarse gráficamente, es decir, algo gráfico, algo como si fuera una imagen, en vez de simplemente una ecuación. Estas funciones lineales únicamente aplican cuando la ecuación, la cual se va a graficar, tiene exponente 1 o en realidad no se escribe un exponente en las variables, que en este caso son las X, las Y, la Z o cualquier otra letra que esté representando un número el cual no conocemos su valor. Repasando un poco sobre esto, vemos que tenemos ecuaciones lineales, sería X más 1, 3X más 20. Estas son ecuaciones lineales porque si se fijan, la X, que es en este caso la variable, no contiene ningún tipo de exponente, es decir, esto sería como si fuera X a la 1, pero como no está representando en sí ninguna operación con potencia, no se escribe este exponente y se queda únicamente como la variable tal cual. Tenemos otro tipo de variables que serían cuadráticas cuando la X, o en este caso la variable, sí tiene un exponente mayor a 1, que sería X cuadrada. Se puede representar también como 4X cuadrada más 10 y otros tipos de ejemplos que puedan aplicar en estas ecuaciones ya cuadráticas, ya que está elevado al cuadrado. Si recuerdan, todo este tipo de variables que tienen exponente, tanto lineal como cuadrático, se representan en su base de potencia. Si recordamos, si tenemos una línea que no sé cuánto mide, pero mide X, es una X lineal, es una línea, tal cual, de ahí viene el nombre, por eso es X lineal o funciones lineales. Si por otro lado tengo una línea que mide X, pero con esa misma línea se construye un cuadrado donde mide lo mismo cada uno de sus lados, pues entonces ya sería una X al cuadrado. De ahí viene el nombre de decir al cuadrado, ya que esa línea que era X se construyó un cuadrado y con esa línea, por eso es una X al cuadrado. Ya se hizo un cuadro con esas mismas dimensiones y se representa con la misma fórmula del cuadrado, que fuera lado por lado. Si recuerdan las fórmulas de potencia o la introducción a potencia, esta X cuadrado o cualquier número que se eleva al cuadrado es multiplicar ese mismo número, el número de veces que aparece en el exponente, es decir, esto sería X por X. Así es como se obtiene X cuadrada. Esto solamente como introducción, ya que en este tema solo vamos a trabajar con estas funciones lineales, las que trabajan con una incógnita o una variable representada por una letra, pero que no tienen ningún exponente, ya que es 1. Así es que vamos a iniciar con esto. Que quede claro entonces la diferencia de X lineal, porque se llama lineal o función lineal, y X cuadrática, ya que es la que se realiza con un cuadro o se eleva a una potencia 2, por eso es que se dice X al cuadrado. Bien, continuando entonces con el tema, una gráfica de función lineal, repasando esto, entonces voy a representar de forma gráfica a cualquier ecuación lineal, es decir, cualquier ecuación en la que su incógnita o su variable tenga un exponente de 1 o no tenga exponente escrito. Para realizar esta gráfica necesito algunos elementos. El primer elemento que necesito pues es una tabla de valores. Ahorita vamos a ver a profundidad cada uno de ellos. Segundo, necesito un plano cartesiano. Y tercero, la gráfica como tal. Esos tres elementos los necesito siempre que quiera graficar una función lineal. Este tema puede parecer o puede aparentar que es un poco extenso, pero sobre la marcha vamos a ir analizando cada uno de ellos. Voy a dividir el pizarrón en 3 partes para que se vea cada una de las explicaciones o conceptos de estos 3 elementos que necesito fundamentalmente para la construcción de una gráfica de una función lineal. Así es que vamos a iniciar con esto. Les recuerdo que todo este tipo de apuntes teóricos deben tenerlo en su cuaderno
Y cuando suban su actividad, suban también esto. Ya voy a empezar a contar para su calificación también el apartado teórico, la introducción al tema, que tengan anotada en su cuaderno, así es que para que lo tengan en cuenta. Vamos a iniciar entonces con la tabla de valores. Bien, la tabla de valores pues es tal cual una tabla que voy a formar y que a partir de esta ecuación lineal que se trata en cada ejemplo, ya que cada ejemplo, cada situación, cada ejercicio que tenga que graficar va a contar con una ecuación independiente, es decir, una ecuación propia. No va a ser la misma siempre, sino que chiste tendría. Esta tabla de valores se va a construir con dos columnas. Le voy a poner dos columnas. Una columna para X, la cual va a ir con valores ya definidos siempre, desde menos 5 hasta más 5. Ahorita vemos cómo se construye esa tabla de valores. Y con valores para Y, donde Y va a ser igual a la función lineal. Función en base a X. ¿Ok? Esas van a ser las dos columnas de la tabla de valores y entonces va a tener filas desde menos 5 hasta 5. ¿Cómo se va a formar esta tabla de valores? Pues bueno, como una tablita, ustedes ya han visto las tablas en Excel, es muy similar. Tenemos una columna para X y otra columna para Y. No puedo formar la tabla de valores si no conozco la función. En este caso voy a tomar que la función con respecto a X va a ser de 2X más 1. ¿Ok? Esta es mi función y esta va a ser la función en la cual voy a trabajar para este ejemplo. Función de X igual a 2X más 1. Entonces el objetivo de este tema es graficar esa ecuación. Si yo veo la 2X más 1, la tengo representada como número, pero también existe una forma de graficarla, que es la que estamos realizando, y que así se puede representar. Entonces 2X más 1 es mi función, por lo tanto, si Y me dice que es igual a la función de X, pues aquí puedo completarlo. Y es igual a 2X más 1. Bien, teniendo esto, ya tengo entonces la base o las columnas principales de mi tabla, que es la tabla de valores. Para completar, necesito iniciar con la columna de X, y la columna de X me dice que va de valores desde menos 5 hasta más 5. Siempre van a ser estos valores, entonces yo comienzo desde menos 5, ¿qué seguiría para llegar hasta más 5? Pues menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Si se alcanza a ver, si alcanzo. Estos datos últimos no les estoy agregando signo porque ya sabemos que todo número que no tenga un signo al lado izquierdo damos por hecho que es positivo. Estos, como si tienen el signo negativo, pues los dejo así. Entonces voy a extender la tabla. Les recomiendo que utilicen regla para que quede una buena presentación en esta tabla de valores. Y también para realizar la gráfica pues necesitamos forzosamente esta regla, ya que lleguemos ahorita a ese apartado les voy a mencionar el porqué. Bien, entonces teniendo ya esta base de mi tabla de valores, necesito completar ya la columna de Y con datos, ya que con estos datos es con los que voy a hacer la gráfica. Si se fijan, aquí tengo un valor de X y aquí tengo una función en la que interviene X. Entonces, si recuerdan la comprobación en el tema que vimos de ecuaciones lineales, para encontrar cada uno de estos valores, necesito tomar el valor correspondiente de X. Es decir, si yo quiero encontrar este valor, X va a valer menos 5. Cuando yo quiero encontrar este dato, X va a valer menos 4. Este dato, aquí va a valer X menos 3 y así sucesivamente. Así es que todo se va a basar sobre la función. Y utilizando como si fuera el método de comprobación, pero en esta función lineal. Es decir, vamos a iniciar con el primero. Yo quiero encontrar cuánto vale Y cuando X vale menos 5. Así es que paso la ecuación original, que sería 2X más 1, y en el siguiente nivel, en vez de la X, voy a poner un paréntesis. Me queda 2 paréntesis más 1. ¿Qué voy a poner en ese paréntesis? Pues precisamente el valor que corresponde a X. Aquí corresponde a menos 5, pongo el menos 5.
y doy solución a esta sustitución hasta encontrar un valor único con su signo correspondiente y ese va a ser el valor correspondiente aquí en menos 5. Comienzo. Ya vimos jerarquía de operaciones, así es que la primera operación que voy a hacer antes de sumar lo que sea, que en este caso antes de sumar 1, necesito hacer esta multiplicación ya que existe un paréntesis y un número seguido. Esto se representa una multiplicación. Como este 2 no tiene signo escrito, yo ya sé que es positivo, puedo agregárselo y por lo tanto cuando multiplico el más 2 por el menos 5, empiezo siempre por los signos. Más por menos, menos. Y 2 por 5, 10. Así es que ya completé esto, se baja el más 1. También ya vimos las operaciones con números de signo diferente, que en este caso, aquí tengo el menos 10 que es negativo y el más 1 que es positivo. Cuando pasa esto, recuerden que siempre se pone el signo del número más grande, que es el 10, entonces mi resultado va a ser negativo. Y a ese número más grande se le resta al otro. 10 menos 1, 9. Y obtengo menos 9, así es que ese menos 9 es el que va aquí, en esta tabla de valores en su posición menos 5. Es el procedimiento habitual que se necesita para contestar cada uno de estos datos. Si se fijan, estamos hablando de 3, 6, 9, 10, 11 datos que necesito. Si a ti este procedimiento, te lo avientas mental, es decir, mentalmente tú puedes decir 2 por menos 5, que es lo que vale x, 2 por menos 5, menos 10 más 1, pues es menos 9, y lo pones y te tanteas así. Adelante, no hagas procedimiento, no hagas este procedimiento. Rellena los datos, esta tabla de valores. Pero si aún se te dificulta, no pasa nada. Puedes tenerlo ahí, no hay problema que toda una hoja sea para solamente graficar una función. Eso no hay ningún problema. El chiste es que tú tengas este conocimiento y sepas de dónde sale. Este procedimiento lo realices, ya sea de forma escrita, si así te tanteas, o mental. Lo que sí, de forma mental es muy posible o existe una posibilidad más grande de que tengas errores. Por eso es que yo recomiendo que lo tengas escrito, pero si mentalmente te lo avientas, adelante, no hay ningún problema con eso. La siguiente, bueno, esto fue con cuando x vale menos 5. La siguiente sería ahora cuando x vale menos 4, hago lo mismo. Sería la función 2x más 1, 2 paréntesis más 1, voy a separarlo, y ahora x vale menos 4. Así es que pongo el menos 4. Lo mismo, este signo es positivo, más por menos menos, 2 por 4, 8, más 1, y obtengo que menos 8 más 1 es menos 7. Y ese dato lo pongo aquí. Ustedes en su cuaderno tienen la ventaja que está cuadriculado, así es que va a ser muy sencillo nivelar estos números. Este fue el segundo. Vamos con el tercero. Cuando x vale menos 3. 2 paréntesis menos 3 más 1. Más por menos menos, 2 por 3, 6, más 1 menos 6, más 1, menos 5. Aquí pongo el menos 5. Ya llevo 3. Nuevamente, si tú dices, ya le entendí con estos 3 y ya sé qué procedimiento tiene esta función en específico, el siguiente te lo puedes aventar mental. 2 por menos 2, pues sería más por menos, menos. 2 por 2, 4, sería menos 4 más 1, menos 3. ¿Okay? Si lo quieres hacer escrito, adelante, pero si lo haces escrito te recomiendo que lo dejes ahí para que esto te lo cuente como parte de tu procedimiento. No hay ningún problema. Seguimos, ahora con el menos 1, lo voy a seguir haciendo escrito. 2x más 1, 2 paréntesis menos 1, más 1. Más por menos menos, 2 por 1, 2, más 1. Menos 2 más 1 me queda menos 1. Y es el dato, que quede ahí en concordancia con el valor de x que utilizamos. Seguimos ahora con 0. 2x más 1, 2 paréntesis más 1 y en el paréntesis un 0. 2 por 0, pues todo número que multiplico por 0 es 0. Y 0 más 1, pues más 1. Siguiente dato, ahora ya cambio a la línea de x en las que son positivos. Así es que seguimos. Voy a ponerlo aquí debajo. Bien, 2x más 1, nuevamente sustituyo, y ahora el valor es positivo, es 1 positivo, así es que 2 por 1, 2 más 1, 3, puedes o no, como tú gustes, poner ese signo positivo o lo dejas simple. Cuando se trata de estos valores que ya son positivos y que la multiplicación, o en este caso la función, incluye solamente datos positivos, es mucho más sencillo hacerla mental. Por ejemplo, si valiera, cuando x vale 2, 2 por 2, 4 más 1, sé que es 5 el siguiente. Ahora vale 3. 2 por 3, 6. Más 1, 7. Pero pueden aplicar este método para encontrarlo en el método escrito, no hay problema. Ahora x vale 4.
La función 2x más 1, 2 paréntesis con el 4 dentro, y ahora sí, 2 por 4, 8, y 8 más 1, 9. Y por último, cuando x vale 5. 2x más 1, 2 paréntesis 5, más 1, 2 por 5, 10, y 10 más 1 me da 11. Y así es como esta tabla de valores ya la completé. Nuevamente, ustedes tienen cuadrícula, aprovechen esa cuadrícula para que no les quede como a mí, que me quedó medio chueco. Esto seguiría todo completo y tenemos los datos entonces por relación, ¿verdad? Aún no termino la tabla de valores. Ya la completé, pero el paso de la tabla de valores aún no está finalizado. Voy a borrar estos ejercicios. Nuevamente, si ustedes los tienen, procuren que sea debajo de la tabla de valores para que el siguiente paso quede completo. Una vez que tengo entonces estos datos, el siguiente paso que debo realizar, como es un plano cartesiano, y ustedes sí han trabajado con plano cartesiano tal vez desde primaria, pues necesito unas coordenadas para ese plano cartesiano. Las coordenadas siempre se forman por un paréntesis en el que el primer dato va a ser el valor de x y el segundo dato es el valor de y. ¿Ok? Estas coordenadas es para encontrar esta función en cada uno de los puntos. Cada uno de los puntos pues se va a basar por fila, cada fila que tengo aquí en mi tabla de valores, es decir, voy a anotarlos y en total van a ser 11 filas o 11 puntos. Voy a ponerlo aquí. La primera coordenada sería x, y, x es menos 5, y que es menos 9. Primera coordenada es menos 5, menos 9. Ya encontré el primer punto o la primera coordenada. Siguiente, menos 4, menos 7. Siguiente, menos 3, menos 5. Siguiente, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 1. 0, más 1. 1,3, 2,5, 3,7, 4,9 y 5,11. Esas serían entonces las 11 coordenadas. Bueno, aquí no sale la última. Coordenadas de los 11 puntos que tengo aquí, ¿ok? Así es que ahora sí, ya teniendo estas coordenadas, pues ahora sí ya completé este procedimiento que es la tabla de valores. Entonces, nuevamente repasando la tabla de valores, tengo una función que siempre va a cambiar de acuerdo al ejercicio y en esa función es donde se va a sustituir el valor de la columna de y. Aquí lo tengo, y igual a la función. Y la columna de x, estos datos siempre van a ser los mismos, desde menos 5 hasta 5 positivo, formando 11 datos. La columna de y la voy a completar sustituyendo con el método que vimos anteriormente la función y sustituyo el valor de x que corresponde a cada una de las filas, es decir, a cada renglón. Ya que la completé, formo las coordenadas, que es lo más sencillo, solamente ir pasando los datos, menos 5, menos 9, menos 4, menos 7, menos 3, menos 5, menos 2, menos 3, y así cada uno hasta formar los 11 renglones con las 11 coordenadas ya puestas en este formato, x, y. Esto es la tabla de valores, que es el primer punto. Si recuerdan, el siguiente es el plano cartesiano y el último es la gráfica. Este tema, después de la tabla de valores, pues tiene la ventaja de que tanto el plano cartesiano como la gráfica se realizan en el mismo espacio. Yo voy a utilizar este espacio para realizar esta gráfica y este plano cartesiano. Ustedes tienen por ahí colores, un bicolor o algo, utilícenlo. Denle formalidad, por ahí apliquen su creatividad al formar este plano cartesiano, ya que como se trata de una gráfica, pues es muy importante que sea llamativa, que sus trabajos sean formales y pues que le den una buena presentación. Así es que si tienen por ahí un color, adelante, utilícenlo. Bien, entonces como siguiente punto, esta fue tabla de valores.
Como siguiente punto vamos con el plano cartesiano. Un plano cartesiano es un plano en el cual voy a tener dos ejes, es decir, dos líneas. Una va a ser horizontal y es el eje de las X, y otro es el eje vertical, que es el eje de las Y. ¿Por qué X y por qué Y en un plano cartesiano? Pues porque las coordenadas tienen precisamente ese formato de plano cartesiano, tanto X como Y. ¿Cómo voy a saber el tamaño de este plano cartesiano? Pues precisamente por eso realizo siempre primero mi tabla de valores. Voy a tomar el valor más pequeño, es decir, mínimo, de la tabla de valores en función con X. El valor más pequeño es menos 5 y el valor más grande es 5. Así es que al tratarse de X, un valor en el eje horizontal, pues va a ir desde menos 5 hasta 5 este plano cartesiano. Siguiente, para el eje horizontal, el valor más pequeño de Y es menos 9 y el valor más grande es 11. Entonces la Y va a irse del valor más pequeño menos 9 y el valor más alto menos 11. Empiezo con X, desde menos 5 hasta 5. Ustedes con su regla, tómenlo, pueden basarse en centímetros o en cuadritos, no hay ningún problema. Y vamos a realizar esta gráfica. Desde menos 5 hasta 5. Entonces, yo puedo comenzar, yo voy a hacerla aquí cada 5 centímetros. Ok, entonces ahí quedaría. Pongo mi regla para la base y tengo que hacer cada unidad una separación. Entonces yo puedo ponerle, aquí es menos 5, siguiente, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, aquí es el 0. El 0 es importante solo dejarlo como un punto, ahorita van a ver por qué. Y empezamos ya con 1 positivo, 2, 3, 4 y 5. Me sobró este espacio, pues ahí queda. ¿Ok? Ese es entonces mi eje de X. Voy a ponerlo acá. Donde en una línea separada por un punto acaban los negativos y acaban los positivos. ¿Ok? Si se fijan, el punto es el 0. Del punto a la izquierda son los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Como este es el 0, pues del 0 sigue el 1, del 1 sigue el 2, 3, 4, 5. Por eso ese formato. Y del punto a la derecha son los positivos. Lo mismo. Si aquí es el 0, la derecha, 0, 1, 2, 3, 4, 5 de forma creciente. Del 0 no pueden poner el menos 5 automáticamente a un lado, ya que del 0 sigue el 1. ¿Ok? Esto crea un efecto del 0, los 1, 2, 3, 4 y 5. Con sus signos respectivos, si está a la izquierda negativo, si está a la derecha positivo. Este es el eje de X. Vimos desde menos 5 hasta 5, ya lo tengo graficado. Ahora el plano cartesiano con respecto a Y, que es lo vertical, me voy a basar la línea en el 0. Y del 0 sería Y, el valor más pequeño es menos 9 y el valor más grande es 11. Así es que voy a hacerlo hacia arriba. El eje de las Y se compone de una línea vertical donde del 0 hacia arriba van los positivos y del 0 hacia abajo los negativos. Siempre es lo mismo en estos planos cartesianos. Lo que va a variar entonces va a ser el valor que voy a tener mínimo y máximo al momento de realizar este eje, hacia arriba o hacia abajo. En este caso nuevamente hacia arriba sería hasta 11 por la tabla de valores y hacia abajo hasta menos 9. Así es que lo que voy a hacer ahora. Si tienen por ahí problemas que no cupo o algo, les recomiendo desde antes sacar estas medidas y verle desde menos 5 a 5, menos 9 a 11 y ubicar el plano donde sí quepa en su cuaderno. Incluso si ya tienen el procedimiento aquí horizontal y abajo si hay espacio, háganlo abajo, no hay ningún problema con eso. O incluso pueden adecuarlo para que en vez de usar, si estaban usando centímetros por cada unidad, pues usen un cuadrito y entonces queda más espacio. Vemos que va desde menos 9 a 11, bien. Otro de los métodos que pueden utilizar para que quede más pequeño esto es siempre la X graficarla con la misma unidad. Es decir, si la X va de cuadrito y cuadrito, toda la X háganla así. Pero la de Y pueden, como es la que va a variar, sí pueden hacerla, por ejemplo, de 2 en 2 para que quepa. En este caso, vamos hacia 11.
Entonces, basándome en el 0, yo puedo ver que ahora cada 2, yo lo voy a hacer así para que quede bien, ustedes pueden hacerlo de cuadritos, tienen espacio, yo puedo decir que cada unidad que estaba poniendo, es decir, cada 5 centímetros, va a ser de 2 en 2. Entonces sería 2, 4, como es hacia arriba del 0, es positivo. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Nuevamente, si ustedes tienen espacio, háganla normal, háganla de 1, 2, 3, 4, 5, es decir, de 1 en 1. Yo como no tengo espacio, lo pude hacer de 2 en 2. Esto es a su consideración, siempre y cuando esa escala la utilicen en Y, siempre. De 2 en 2, Y no puedo poner hacia arriba de 2 en 2 y luego aquí abajo ya. Menos 1, menos 2, menos 3 y de 1 en 1, no hagan eso. No va a ser proporcional y entonces no les va a dar el resultado correcto. Entonces de ahí hago mi línea en Y y hago la línea hacia abajo también para las Y negativas. En negativo quedé que llego hasta menos 9, entonces está menos 2, también voy a hacer la de 2 en 2. Menos 4, menos 6, menos 8, menos 10 y menos 12. ¿Ok? Este es mi plano cartesiano, el cual tomé entonces como referencia los resultados de mi tabla de valores. Llevo dos, tabla de valores y plano cartesiano. Siempre el plano cartesiano entonces va a hacerse en función a los datos que tenga en mi tabla de valores. Como ya lo vi otra vez, repasamos, X va desde menos 5 hasta 5, entonces tomando en cuenta que X a partir del 0 a la izquierda es negativo, a la derecha es positivo, desde menos 5 hasta 5 y el 0. Y verificar que del 0 siga el 1, del 1 siga el 2, del 0 es menos 1, del menos 1 menos 2 y así. Para el Y es la que va a variar. Como la X siempre son estos datos, pues esto siempre va a ser lo mismo. La Y es la que va a variar, va a ser más chiquita, más grande y depende de cada función. Aquí va desde menos 9, que es el más pequeño, hasta 11. Entonces, el 11 es positivo, positivo van arriba, negativo abajo. Puedo irme en la recta, nuevamente, de 2 en 2 o de 1 en 1, esto depende del espacio, pero que sea proporcional la Y con la Y y la X con la X. Si yo no puedo hacer era lo que les mencionaba, no puedo hacer de aquí para arriba los valores positivos de Y de 2 en 2, y luego aquí hice de 1 en 1, porque entonces no me va a quedar proporcional el resultado. Bien, eso fue en cuanto al plano cartesiano. Y el último paso, pues es precisamente ya hacer la gráfica. Y la gráfica, ¿cómo la voy a realizar? A partir de estas coordenadas que tengo aquí. Entonces, estas coordenadas son importantísimas ya en este punto. Es como el resultado de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Ya hice la tabla de valores y es secuencial. A partir de esa tabla de valores saqué las coordenadas. A partir de esa tabla de valores construí el plano cartesiano y ahora a partir de estas coordenadas y a partir del plano cartesiano realizo la gráfica. ¿Cómo voy a realizar esto? Pues en función a este seguimiento que es X, Y, es decir, de estas coordenadas. Comienzo, primer punto, esto se basa por puntos. Son 11 coordenadas, tengo que tener 11 puntos en mi plano cartesiano. El primero empieza con menos 5 en X y menos 9 en Y. Entonces, voy a poner un punto donde se crucen ambos. Es decir, desde la X ubico el menos 5 y bajo hasta el menos 9 en esa misma dirección. Pueden apoyarse de su regla y entonces en esa misma dirección del menos 5 bajo hasta cruzar al menos 9. No tengo menos 9, pero ya sé que entre menos 8 y menos 10 está el menos 9. Entonces, a partir de ahí y entre menos 5, más o menos, ahí debe de estar, ando muy abajo, mi primer punto. Y aquí lo tengo ya. Siguiente, menos 4 y menos 7, es la misma. En X menos 4 y bajo hasta el menos 7. Menos 7 está aquí. Entonces aquí iría mi segundo punto. Estas líneas de guía pueden dejarlas o pueden basarse ustedes con su regla. Es mucho más sencillo graficarlos en algo pequeño como su cuaderno que aquí en el pizarrón, pero pueden dejarla como guía, no hay problema. Esto solamente es para ver que es donde cruza el menos 4 y el menos 7 y ahí se pone el punto. Siguiente, menos 3 y menos 5. Nuevamente aquí está el 5, el menos 3 aquí.
más o menos ahí. Y aquí tengo el punto de esta sección. Siguiente, menos 2 y menos 3. Este ya está más fácil ubicarlo. Aquí está. Menos 1 y menos 1, pues quedaría como por aquí. Ya que aquí queda el menos 1. 0 y más 1. 0 en X, es decir, no me voy ni a izquierda ni a derecha, me quedo aquí, pero si a Y subo a 1. Siguiente, 1,3. Aquí lo tengo, 1,3. 1 en X, 3 en Y. Ahí lo tengo. Siguiente, 2,5. 2 y el 5 por aquí. 3,7. 3 en X, es decir, izquierda derecha es X, arriba o abajo es Y, y ahí lo tengo. Y por último, 5,11. Este 5 y en el 11 más o menos por ahí. ¿Ok? Y ahí tengo los puntos ya graficados, son los 11 puntos. Nuevamente, como se trata de ecuaciones lineales, es decir, donde no tienen un exponente, es decir, la X está libre, no tiene exponente, precisamente se llaman lineales, porque al graficarlos se representa una línea. Lo último que yo voy a realizar para este paso, pues es unir esos puntos, y una forma de verificar que está correcto el asunto es que precisamente el resultado o la gráfica sea una línea. Así es que, al poner esto, alineamos cada uno de los puntos. Teniendo entonces estos puntos ya graficados, para verificar que precisamente sea una línea, pues uno del primero que puse hasta el último, y precisamente tiene que cruzar esta línea por todos los puntos en los que grafiqué y los que están representando a esta ecuación. Si tienen ustedes colores, pues háganlo con colores para que quede una mejor presentación. Y esta sería mi gráfica de funciones lineales, representando esta gráfica a la función 2x más 1. Si ustedes tienen las guías, déjenlas. Si lo hicieron así manual y al tanteo utilizando sus reglas, adelante. Pero en sí, este es el resultado de una gráfica de función lineal. Para sus ejercicios, ¿qué es lo que van a tener que realizar? Precisamente basándonos en la introducción teórica que deben de anotar en su cuaderno, y por eso se los digo, van a tener que tener tabla de valores, plano cartesiano y la gráfica. En ese orden realizarlos. Yo lo único que voy a proporcionarles para realizar este ejercicio será la función lineal. Es decir, yo les puedo decir, realiza una gráfica con la base en la función 2x más 1. ¿Qué vas a realizar tú? Primero la tabla de valores. Una tabla con X y Y, donde X va siempre desde menos 5 hasta 5, a estos mismos valores, y donde Y representa a la función, que sería Y igual a 2x más 1 en este caso. Cada caso va a tener su propia función. Siguiente, completar estos datos con respecto a Y y utilizando el valor de X correspondiente, es decir, la sustitución que vimos en cada uno de ellos. Ya que completaste esta tabla, basándote en esta misma tabla, muy sencillo, saca las coordenadas. Las coordenadas son en base a X, Y. Aquí lo tenemos, X, Y. Pones en coordenada, en paréntesis, el valor de X, el valor de Y. Menos 5, menos 9, menos 4, menos 7, y así cada uno. Y aquí tienes esto, construyes el plano cartesiano. X siempre va a ser la misma, ya que los valores siempre son los mismos desde menos 5 hasta 5. Entonces esta línea desde menos 5 hasta 5 siempre la vas a tener. Lo que varía es la altura de Y en lo positivo o hacia lo negativo. Entonces tú te vas a fijar, ¿cuál es el valor más pequeño? Pues el valor más pequeño es el que sea negativo y sea un número grande. Entonces menos 9 es el valor más pequeño. Y el valor máximo, pues el valor mayor que tengas. En este caso es menos 9 y 11. Vas a tomar tu regla y basándote en esto. A partir del 0 en X, tomas tu plano cartesiano hacia arriba y hacia abajo, el eje de la Y, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Hacia arriba entonces los positivos hacia el valor más grande positivo, que es el 11. Si lo realizas como yo de 2 en 2, pues el valor más grande sería 12, para que el 11 te quede al centro. Si lo haces de 1 en 1, pues llega hasta 11. Y hacia abajo es el valor más grande de los negativos si hubiese. Va a haber ocasiones en las que no hay negativo, pues lo dejas solo hacia arriba y no pasa nada. El valor en este caso negativo más grande
sería el menos 9, por eso hacia abajo, como utilicé de 2 en 2, pues llegué hasta, yo le puse hasta menos 12, pero pues prácticamente yo ocupaba el 9 únicamente. Entonces llegando aquí al 9, con eso, esto salía de más, yo lo puse nomás para que quedara en concordancia, pero no hay problema que llegues hasta menos 9 y ya tienes tu plano cartesiano. Y último paso, el más fácil, pues ya nomás es ubicar los puntos y verificar que lo hayas hecho bien. ¿Cómo hago esos puntos? Pues en base a estas coordenadas. Te recorres de derecha a izquierda en X, en este caso menos 5, y bajas hasta menos 9. Puedes utilizar guías, como te digo, para que quede ese punto donde cruce el eje de X y el eje de Y en base a estos valores, y ahí pones un punto. Grafica los 11 puntos y al final los unes con una línea. Si todos tocan esa línea, lo hiciste correcto y no hay error. Pero si alguno te quedó desfasado, si por ejemplo este punto en vez de quedar aquí te equivocaste en el signo y lo pusiste abajo, no sería una línea llegar a esto. Entonces estaría mal y ahí tienes que verificar desde tu tabla de valores o desde la sustitución. Pero si te salió correcto, pues bueno, así sería completo. Nuevamente te recuerdo, utiliza colores, dale buena presentación a tus trabajos. No hay problema que me subas 10 fotos, pues no van a hacer tantos ejercicios, pero si los ocupas, adelante. Yo reviso todas. En este caso puedes ponerlo como está tal cual aquí en el pizarrón, es decir, la tabla de valores, el plano cartesiano y la gráfica juntos con las coordenadas, o puedes extenderte y dejarme tus procedimientos, tabla de valores, coordenadas, sustituciones aquí a un lado, que fue como sacamos estos valores, y abajo el plano cartesiano, no hay ningún problema. Esto sería la gráfica de funciones lineales y en base a este video que puedes adelantar, pausar o volver a ver las veces que quieras, vas a construir estas gráficas basándote en las funciones que te dejo en la actividad en la plataforma de Classroom.